Bienvenidos a este 25º capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente con la propuesta de nueva Constitución. Y por supuesto, recordarles darme me gusta a este live, ¿cierto? También puedes apoyarnos a través de Super Stickers, Super Chat y en nuestra página web a través de Patreon y Flow. Nuestra página web es piensaliberal.cl. También te recuerdo nuestro concurso. A ver, acá está el apoyo. Suscríbete y gana. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, entonces vamos a sortear esa estupenda biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Suscríbete y gana. Entonces nuestra nueva meta es 10.000 suscriptores en el canal Piensa Liberal y una vez lograda la meta vamos a sortear esa biblioteca. Así que no te lo pierdas. Bueno, y hoy específicamente vamos a hablar de un tema muy importante, trascendental, diría yo, para nuestra vida nacional. Me refiero a la economía. Exactamente. Bueno, y la idea es resolver más o menos cuánto nos podría costar implementar la nueva Constitución y de implementarse, qué impacto podría tener en nuestra economía. Y para eso tengo un tremendo invitado. Sí, ustedes ya, yo creo que ya saben quién es, pero les cuento quién es. Él es ex convencional por el distrito 19, Ñuble. Es ex intendente de Ñuble entre el 2018 y el 2020. Ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es agricultor. Por supuesto que les hablo de don Martín Arrau, a quien le damos la cordial bienvenida. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Terin, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por permitirnos aquí comentar un poco este tema que tiene tanto alcances que la verdad es muy difícil de abarcar, que es el costo, los impactos económicos de un borrador constitucional. Ya que cuando se hace una ley cuesta, imagínense ustedes con este borrador además que es tan maximalista, digamos. Sí, y generalmente las leyes, ¿cierto?, van acompañadas de un informe financiero. ¿Por qué en la convención esto no ocurrió? No, por varias cosas. Yo, de hecho, un punto que hice muchas veces en la comisión, y yo desarrollé hartos años de mi vida en el área de finanzas, así que una deformación que uno tiene siempre ver el costo de las cosas que se proponen. En primer lugar, porque las constituciones en general también dan varios mandatos en términos de principios constitucionales de manera bien amplia, bueno, en este texto más todavía porque tiene muchos mandatos bien difusos, pero además es por el tiempo. O sea, pretender que en un año que duraba esta convención pudieran proponerse temas constitucionales, principios, derechos y estructuras del Estado y hacer un informe del gasto o futuro de esto es bien poco realista. Entonces, el proceso estuvo mal diseñado si hubiéramos querido tener una constitución desde el punto de vista económico responsable, pero además es que las constituciones son muy difíciles de cuantificar y más encima cuando se hacen constituciones como esta, donde tiene más de 400 artículos y se tocan muchos temas, hasta, no sé, el derecho al cielo nocturno. ¿Cómo cuantificamos eso, digamos? No, por supuesto, se entiende perfectamente. Bueno, y para entrar en materia, nosotros siempre revisamos una herramienta muy útil del Instituto Res Pública que se llama Espejo Constitucional. Les voy a compartir de inmediato esa lámina para que revisemos entonces qué nos dice el espejo constitucional, el semáforo constitucional. Y fíjense que casi todo sale en rojo. Siempre pasa lo mismo, siempre nos pasa lo mismo con el equipo de Res Pública. Y bueno, fíjese usted, señor, usted, señora que está en la casa, pone desarrollo económico y aparecen varias normas, ¿cierto?, que cruzan este tema. Y les leo entonces, dice... deuda de los gobiernos regionales, locales, en préstito, dice. Por supuesto que el semáforo está absolutamente en rojo, dice, esta norma es negativa ya que implica un serio riesgo a la deuda del país que se financiará con impuestos de todos los chilenos, deteriora la responsabilidad fiscal a nivel nacional y puede introducir presiones inflacionarias. Lo mismo entonces con pensiones, derecho a la seguridad social, trabajo decente, tiene amarillo. Dice, la norma establece varias exigencias para la contratación laboral, lo que junto con otras materias podría tensionar las relaciones en el mundo del trabajo. También tenemos ahí la consulta indígena, el dominio de las minas y sustancias minerales, cuestión que vamos a profundizar más adelante, principios ambientales, iniciativa pública, la actividad económica, bueno, en fin, evidentemente
nos muestra Instituto Res Pública lo malo que sería el impacto, ¿cierto? El impacto negativo que tendría en el caso de implementarse esta nueva constitución, la propuesta de nueva constitución. Sí. Si me permites, comentar que hay dos cosas. Uno es el costo directo, que hay algunos informes que han salido que tratan de cuantificar el costo directo de no sé, derecho a la vivienda, haber que construir viviendas, qué sé yo. También el costo directo de la administración del Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado crece en muchísimos órganos constitucionales y mandatos que implican la creación de órganos y estructura del Estado. Pero también hay efectos económicos indirectos, subyacentes dentro de cada una de estas medidas, no sé, un par. Tú ahí decías la deuda, ¿no es cierto? Que se le permite en este texto constitucional a los municipios y a los gobiernos regionales emitir deuda, ¿ya? No para gasto corriente, pero sí para inversión. Bueno, es que esa emisión de deuda implica efectivamente que va a haber más gasto fiscal, digamos, de alguna u otra manera, porque hay un nuevo ingreso, que es esta deuda, digamos, contra flujos futuros, pero efectivamente eso implica una presión inflacionaria también. Y eso también genera que vamos a hipotecar parte de nuestros ingresos fiscales, digamos, o impuestos futuros para servir esta deuda. Entonces, hay efectos que cuesta mucho cuantificar, que desde mi punto de vista son negativos. Cuando se habla de pensiones, por ejemplo, voy a nombrar dos o tres de lo que tú mencionaste, pensiones. Bueno, efectivamente hay un efecto sobre la propiedad de las pensiones, tema que ya se ha abordado bastante, ¿no es cierto?, porque dejan de ser de los trabajadores, pero ¿quién administra esa masa, digamos? Porque es una cantidad importante de capital, y no son las administradoras de fondos de pensiones, sino que el Estado. Bueno, que la administradora de fondos de pensiones administraran ese capital era positivo para la economía, ¿no es cierto? Nos permitía tener liquidez, para tener quizás tasas de interés más bajas o para poder desarrollar inversión, para poder desarrollar el país. Bueno, eso ya no va a estar, va a ser del Estado. ¿Cómo se va a administrar? Genera incertidumbre y claramente va a ser menos positivo para el desarrollo. Entonces, cada una de estas cosas que tienen costo directo, en muchos casos ya implican efectivamente efectos derivados que también son negativos para la economía. Entonces acá hay que mirar, además del costo directo, los efectos que pueden tener para la economía, que yo digo que terminan siendo bastante peores que el costo directo. Exactamente, exactamente. Bueno, y los quiero invitar a ver unas imágenes que salieron en el programa Radiografía Constitucional, porque se hizo un estudio que fue realizado por connotados académicos que estimaron cuánto podría costar implementar la propuesta de nueva Constitución. Como les digo, esto fue dado a conocer o como una especie de primicia en este programa del Canal 13, y los académicos involucrados son, por supuesto, de renombre. Hablo de Andrea Betancourt de la Universidad de Talca, Guillermo Larraín de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, Rodrigo Álvarez de la Universidad Católica, Gabriel Ugarte, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, de la CEP, del Centro de Estudios Públicos. Revisemos entonces, Martín, te invito a revisar estas imágenes que básicamente hablan de cuánto va a costar esto. Hay dos resultados, ¿no es cierto? Un escenario bajo. Nosotros, para poder hacer esta aproximación de costo, vamos a tener que ocupar muchos parámetros y la verdad nos damos rango. Entonces tenemos un escenario bajo en que tenemos parámetros más bien como conservadores, por ejemplo, pocas cantidades o precios más bajos, y un escenario más alto en que las cantidades son menos conservadoras o los precios son menos conservadores. Y en ese caso, el costo de implementar lo que trae la nueva Constitución costaría 8,9 puntos del PIB, lo que equivale a 28.500 millones de dólares. Ese sería el escenario bajo. 14,2% del PIB, que equivale a 45.000 millones de dólares. Por ejemplo, Mónica, a ver, uno puede pensar en un escenario donde se cumple con todo el articulado y las normas de la nueva Constitución, y otro donde los estándares son un poco mayores. Por ejemplo, si está el derecho a la vivienda digna, entonces vamos a tener que construir más viviendas. Uno puede pensar en una vivienda, digamos, con unos estándares más conservadores, más modestos, o una vivienda con mejores estándares. Entonces el escenario alto es precisamente lo que hace, es que toma ese escenario de un estándar mayor, que puede ser porque la calidad es mayor, o porque el precio es mayor, o porque el subsidio es mayor, pero básicamente nosotros de alguna forma jugamos con ambos escenarios, un escenario más conservador y un escenario, si quieres, menos conservador, más generoso, y eso nos da este rango. Ahí tenemos lo que es el PIB. Lo que es el PIB actualmente en Chile, el 2021, son 317.000 millones de dólares, ¿ya? Y estos serían 8,9 puntos de esa cifra en el escenario bajo y 14,2 en el escenario alto.
Bueno, bien carito no sale. Yo no sé qué reforma tributaria habría que hacer, ¿cierto?, para poder lograr esa cifra. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, varios temas. Lo primero, claro, si uno lo ve desde el punto de vista operativo, si llega a ganar la prueba, hay que implementar este texto constitucional. Efectivamente, hay que aumentar la recaudación fiscal cerca de un 50%, digamos. Recordemos que la recaudación fiscal en Chile es un poco sobre el 20%, ¿no es cierto? Y aquí el escenario más conservador era 8 hasta 14 puntos del PIB, ¿ya? Ojo, un dato, el gasto fiscal el año pasado fue un 32% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué está esa diferencia entre la recaudación? Porque hay aportes que hace, por ejemplo, no sé, las cotizaciones de salud, las personas, que no entra como un impuesto, sino que es una cotización de salud, pero que es ejecutado por el fisco de igual manera. Entonces, por eso el gasto fiscal es cerca de un tercio del Producto Interno Bruto. Acá habría que aumentar la recaudación entre 8 y 14 puntos. Entonces, efectivamente, ya se necesita una reforma tributaria muy agresiva y hay que ser muy consciente que hay una curva, la curva de la FER, ¿no es cierto?, que dice que efectivamente entre lo que usted quiere recaudar y la realidad de recaudación hay un óptimo acá. No sacamos nada con aumentar y aumentar los impuestos porque al final la recaudación decae, porque hay desincentivo a la inversión y al desarrollo económico, por tanto, si hay menos actividad económica usted recauda menos, pero además también hay un incentivo hacia la informalidad. Entonces, efectivamente, hay que buscar el óptimo y hay un ejemplo cercano que es la reforma de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que recaudó un tercio de lo que pretendía recaudar porque efectivamente estuvo mal diseñada y no fue el tiempo para hacerlo. Entonces acá es muy difícil lograr llegar a estos niveles de recaudación y varias personas serias por eso lo han dicho, que efectivamente es bien falaz esto de prometer que todo este texto constitucional se va a poder implementar o que se va a implementar de manera pronta, porque no es así, no hay recursos para hacer esto. Es imposible que un país haga una reforma tributaria que aumente la recaudación de esta magnitud. Y más encima, este informe, el mismo informe lo dice, es acotado porque deja fuera varias cosas. Uno, una serie de artículos que son muy difíciles de cuantificar por la metodología, por su creatividad, digamos, en la redacción, que son cosas nuevas. Entonces, no hay experiencia y por tanto no se pudieron cuantificar. Y tampoco se cuantifica, que desde mi punto de vista es lo más importante, el efecto negativo que tiene otra serie de artículos sobre el desarrollo económico, ¿no es cierto? Como las normas en extremo ambientalistas, pero ya de un extremismo radical, o la incertidumbre jurídica, o muchas otras cosas, que al final van a afectar a la actividad económica. Entonces, si tenemos un escenario de contracción de la actividad económica, por otro lado, una presión de tributos al alza para poder financiar esto, es un escenario bastante negativo para el progreso, el desarrollo económico y el empleo. Entonces, claramente es poco realista y va a pasar seguramente, si este texto llega a ser aprobado, que vamos a estar en un escenario similar a otros países donde estos derechos no van a tener financiamiento y vamos a tener una judicialización de los mismos. Mira, ahí tenemos una pregunta de Jimena Corral. Dice si estos costos serán anuales, es decir, que todos los años vamos a tener que llegar a estos valores del 8,9 en el mejor escenario. Claro, el informe es bien detallado y efectivamente hay algunos gastos que son transitorios, pero efectivamente ellos hablan de esto cuando están en régimen, digamos. Y ellos hacen escenarios más conservadores y menos conservadores y por eso hablan entre 8 y 14, pero es para poder financiar esto. Entonces, lo que se ve en esto es que sí es en régimen y obedece muy bien a lo que veíamos en la discusión constitucional, que era que efectivamente acá se le transfieren más recursos por parte de las personas al Estado y eso implica que claramente el Estado va a administrar más recursos. Es decir, le transferimos parte de nuestra libertad o nuestros recursos al Estado y eso es en régimen, es en operación. Y nuevamente hago el punto, acá hay muchas cosas que quedan fuera, que lo dice el informe, porque son bastante difíciles de cuantificar dentro de la ambigüedad de la redacción constitucional. Para hacerlo muy en sencillo, yo le hago un cálculo a la gente cuando me toca hacer charlas. Hoy día cuando una persona gana el sueldo mínimo, 400.000 pesos, de ese sueldo ya le descuentan un 7% para salud, para FONASA, personas que ganan el sueldo mínimo, que lo administra el Estado. De lo que le queda le descuentan el 19% del IVA, ¿no es cierto? Ya vamos porque su sueldo generalmente se va a consumo. Ya vamos en un 26%. Después esa persona fuma o toma o echa combustible, los impuestos específicos, después contribuciones, patentes y otros, llegamos fácilmente al 30%. Es decir, una persona de sueldo mínimo que trabaja de lunes a sábado en este país y ya trabajó lunes y martes para el fisco. Con este borrador constitucional tendría que trabajar lunes, martes y miércoles para el fisco. Para hacerlo muy sencillo, digamos. Y cuadra con las cifras macro. Si el año pasado, como decía, el gasto del fisco fue un 32% del Producto Interno Bruto, un tercio. Entonces,
es bien inalcanzable porque es un aumento tributario que claramente va a traer un desincentivo al crecimiento de la inversión y por tanto la recaudación no va a ser la que se espera. Entiendo perfectamente. Bueno, ahí está contestada entonces la pregunta de Jimena que está en el chat ahora. Tenemos súper buena sintonía con nuestro invitado estrella, Martina Rau. Y bueno, a continuación los invito a revisar la posición de JP Morgan respecto de cómo ve la inversión en nuestro país de aprobarse la nueva Constitución. Recordemos que JP Morgan es una empresa líder global en servicios financieros que ofrece soluciones a las corporaciones, a los gobiernos, a las instituciones más importantes del mundo en más de 100 países. O sea, es una voz bastante autorizada. Veamos entonces las declaraciones de Diego Pereira, él es economista jefe para el Cono Sur de JP Morgan. Otro pilar es en que nosotros nos hemos focalizado. El primero tiene que ver con la potencial, si se quiere, inestabilidad de las reglas del juego en el mediano, para la inversión, ¿no? En el mediano y en el largo plazo, y esto tiene que ver con potencial inestabilidad de las reglas del juego, tanto sea en el tiempo como entre los diferentes territorios autónomos que el borrador, que la nueva Constitución tendría. El segundo pilar tiene que ver con el hecho de que los derechos de propiedad, la defensa de los derechos de propiedad pierde estatus relativo en la nueva Constitución. Siempre me estoy refiriendo en comparación al actual marco jurídico. La tercera dimensión, el tercer pilar, tiene que ver con un aumento generalizado en los costos de producción, que esto también tiene incidencia ex ante sobre las perspectivas de inversión. Y el cuarto, un incremento en el peso del Estado en la economía, ¿verdad? Y eso también tiene dimensiones que pueden, dependiendo cómo se instrumente, pueden afectar el crecimiento de mediano y largo plazo, como lo hemos visto en otros países de la región. Dada la agenda ambiciosa que tiene y tan necesaria en lo que tiene que ver con minimizar, con la agenda verde, ¿no? Minimizar lo que tiene que ver con emisiones dañinas para el clima, etcétera, etcétera. Entonces, si comparo el régimen actual en lo que tiene que ver con la seguridad que me da a mí frente a una inversión a 20, 30 años, frente al riesgo de que el legislador me vaya cambiando las reglas del juego, eso genera sí un premio adicional. Dicho de otra manera, la rentabilidad de algunos proyectos, en fin, no llegaría a un nivel suficiente como para llevarse a cabo el ejercicio de inversión frente a un marco como el actual en que sí se vería esa inversión. Estamos, en los últimos años en Chile hemos visto un consenso social que va definitivamente en otro sentido, ¿no? En el sentido de aumentar la carga tributaria, no particularmente sobre las empresas, como en general, pero sí aumentar la carga tributaria a nivel país. Y de vuelta, cuando miro la nueva Constitución, sí advierto claras normas que van en consonancia con un potencial aumento del peso del Estado en la economía. Entonces, sumando todas las partes, parecería que podría dominar el aumentar la carga tributaria más que el disminuir la carga tributaria para tener una mayor inversión en equilibrio. Bueno, tal como decía Martín, ¿cierto? Esto de que el Estado siga creciendo, de que nos siguen apretando el cuello con estos impuestos, porque todos pagamos impuestos, parece ser un freno a las futuras inversiones, o al menos que bajen un poco el nivel que hemos visto hasta hoy día, ¿no, Martín? Sí, yo lo separaría por dos lados, porque se menciona ahí efectivamente lo que ya nombramos, el aumento del Estado con un aumento de costo y también aumento de costos directos por temas laborales y otros. Cuando hay aumento de costo, efectivamente se meten en la ecuación y hay proyectos que pasan a ser no rentables, ¿no es cierto? Y eso claramente va a ser menos inversión y menos empleo, pero son datos que se pueden absorber teniendo efectivamente el conocimiento de esa información. Pero hay otros dos factores que se nombran ahí que son incertidumbre neta, y esos son más graves todavía, que desincentivan totalmente la inversión. Uno es la inestabilidad, porque en este texto hay muchas normas de textura abierta o normas de significante vacío que se le llaman desde el punto de vista ideológico, digamos, no sé, como la plurinación, los derechos de la naturaleza, en fin, el pluralismo jurídico, donde no se sabe a qué nivel va a operar estos 12 sistemas jurídicos que están en un mismo nivel. Bueno, esa incertidumbre se genera por la inestabilidad de todas estas reglas y límites territoriales y competencias que no sabemos cómo van a ser,
Y además, el segundo factor de inestabilidad importante es efectivamente que la propiedad privada baja varios peldaños en nuestro país, digamos, y se le introducen una serie de restricciones nuevas que no estaban, que hace que la propiedad privada, que es sinónimo de libertad, que es sinónimo de generar desarrollo, tenga menos potencia. Y al tener menos potencia la propiedad privada, se genera esa incertidumbre que claramente desincentiva la inversión. Ya podremos hablar de cuáles son esos factores, pero claramente hay una serie de factores que hacen que la propiedad privada valga menos en Chile con esta propuesta de borrador constitucional. Así, bueno, vamos entonces entrando un poco más en materia legal, Martín. Sí. Dentro de la incerteza entonces que existe respecto de la propuesta de nueva constitución, elegimos varias normas que a nuestro parecer profundizarían, y bueno, a parecer de un consenso, ¿no? Profundizarían la sensación de incertidumbre que limita el crecimiento de cualquier país. Entonces comencemos con el Banco Central. Acá tenemos entonces la norma vigente, capítulo 13, Banco Central, o 13, artículo 108. Dice, existirá un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. Eso entonces es lo que hay hoy. Entonces, esto es propuesta de nueva constitución, capítulo 10, órganos autónomos constitucionales. El Banco Central, artículo 358. Yo elegí solo 3 artículos porque evidentemente las normas son súper extensas, pero es para graficar los mayores problemas. En el numeral 1 del artículo 358 dice, le corresponde en especial al Banco Central para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El numeral 2 dice, para el cumplimiento de su objeto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y los principios que señalan la Constitución y la ley. Ya con esto me parece que hay varios trabajos extras, ¿no?, que estaría teniendo nuestro Banco Central como lo conocemos hoy día. Cuéntame de eso. Sí. Mira, bueno, vemos de partida desde el punto de vista técnica legislativa, vemos que el diseño anterior era una creación de la institución, ¿no es cierto?, y un mandato a la ley, una ley especial, ¿no es cierto?, que iba a dar efectivamente cuál era la estructura y los detalles de este Banco Central, ¿no es cierto? Entonces una ley orgánica constitucional iba a dar la bajada. Acá lo que vemos en general en este texto, y por eso es tan extenso, es una desconfianza enorme en el legislador, en el país, y por eso había que dejar todo amarrado, con todos los detalles, y por eso este borrador constitucional es bastante de detalle, digamos, entra a normar cosas, y por eso son varios artículos que tienen que ver con el Banco Central. Aquí tú elegiste una pequeña parte, y dentro de las diferencias, digamos, de estas cosas nuevas que se ponen comparados con lo que hay hoy día en la ley y en la Constitución, uno es que se le da hoy día el mandato del Banco Central es claro, ¿no es cierto?, es hacerse cargo de la inflación, de la estabilidad monetaria, digamos. Por ahí vamos, y eso es. Hoy día se le dice que tiene que hacerse cargo del bienestar de la población, de la estabilidad de precios, que es la inflación, ¿no es cierto? Pero después se le agrega que debe considerar, aquí está, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente, ojo, el patrimonio natural y los principios que se señalan en esta Constitución y la ley, que son en esta Constitución más de 40 principios. O sea, el enfoque interseccional, la identidad de género, todo esto. O sea, el Banco Central, cuando tome una decisión, tiene que considerar los principios que están en este texto constitucional. Entonces, pobre Banco Central, o sea, porque ya la estabilidad, la estabilidad de la moneda ya es una pega compleja, digamos, ya hay varios factores que influyen. Entonces, si además al Banco Central le pongo en la mochila la ecología y todos los otros principios constitucionales, oiga, es grave, digamos, es grave porque cómo priorizar un problema de optimización multivariado acá, con todas estas variables, pero además, ¿por qué es tan grave? Porque empiezan a depender de la política los consejeros. Más adelante está que pueden ser acusados y removidos, digamos. Acá está. Entonces, aquí. Efectivamente, cuando lo solicite la mayoría de diputados, digamos, o de representantes de esta Cámara de las Regiones que se crean, ya, y con un procedimiento especial y la Corte después sanciona. Pero pueden estar mediante constante ataque
si es que, no sé, pues, oiga, suben los precios, yo me imagino un escenario inflacionario, que es bien impopular porque la inflación nos hace más pobre a todos, digamos. Oiga, ¿cómo el Banco Central no ha controlado la inflación? Todos sabemos que la inflación no obedece a lo que quiere hacer el Banco Central. Digamos, el Banco Central es un invitado más en esta mesa donde hay otros factores como el gasto del Estado, por ejemplo, que influyen fuertemente en la inflación. Bueno, ya veo parlamentarios acusando constitucionalmente a los consejeros del Banco Central porque hay alta inflación, digamos. Pese a que la misma responsabilidad, en este caso hoy día, de los retiros, que son responsabilidad de los parlamentarios, ocasionan algunos puntitos de inflación. Entonces, ese escenario acá está, una mesa servida efectivamente para el populismo, para que los consejeros del Banco Central no puedan hacer su pega, porque le entregamos una cantidad de variables que deben considerar que están muy ajenas a la macroeconomía, pero además los podemos acusar constitucionalmente, que es muy grave. Y se le introduce efectivamente en el numeral 3 algo que es muy curioso, que cuando adopte sus decisiones debe tener presente la orientación general de la política de gobierno, el artículo 358, inciso 3. Es decir, no es autónomo, es autónomo, pero hasta ahí nomás, porque cada decisión que tome tiene que considerar o tener presente en las políticas de gobierno. Entonces, chuta, la idea es tener un banco central autónomo, que realmente, ¿cuál es su norte? La estabilidad macroeconómica, la inflación, bueno, eso, nada más, no tiene que hacerse cargo de ninguna otra cosa. El tema de medio ambiente, bueno, habrán servicios y gente encargada del tema de medio ambiente, pero no es el Banco Central. El programa de gobierno, bueno, que lo vea el gobierno, pero el Banco Central es autónomo, es independiente. Aquí perdemos independencia porque le entregamos funciones y principios que son muy amplios, incluido observar las políticas de gobierno, y le damos la capacidad de remover a los consejeros del Banco Central. Este diseño del Banco Central es mucho peor que lo que tenemos hoy día porque es menos autónomo y porque efectivamente su función es mucho menos clara, es mucho más difusa. Exactamente. Los invito también, para reforzar estas ideas, los invito a revisar las opiniones de Ignacio Briones y Guillermo Larraín en el programa Agenda Económica Constitucional que conduce Nicolás Paut en CNN. Revisemos esas declaraciones. Efectivamente el tema de la acusación, que es una acusación que no es política en el sentido que no se define en la Cámara Política, no es una acusación como se le puede hacer a un ministro o al propio presidente de la República, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, sino que es una acusación ante la Corte Suprema, por lo tanto es de una naturaleza más técnica y ciertamente yo supongo que eso no va a ser respecto si la tasa de interés tiene que ser 5 o 6, sino que tendrá que ser respecto de alguna actividad propia distinta. Pero sí esto le pone una carga adicional, por ejemplo, respecto de las políticas internas del Banco Central respecto de uso de información privilegiada, respecto de, qué sé yo, al momento de ir a tomar una decisión como, por ejemplo, intervenir un banco o intervenir una institución financiera, evidentemente que hay una carga que es un poco mayor. ¿Tú darías, Ignacio? Yo no le quitaría tanta importancia al tema de la tasa. Pienso hoy día que hay voces muy críticas, muy críticas, respecto a que el Banco Central está subiendo la tasa política monetaria, haciendo lo que tiene que hacer, si esa es su pega. Y hay algunos que dicen, no, que está frenando la economía. Vimos recientemente una toma de dirigentes políticos, ex candidatos presidenciales en esa misma línea. Entonces, yo no lo minimizaría. Yo creo que en general está bien resguardado, pero tiene elementos que a mí me complican, hubiera preferido que no estuvieran, honestamente. Pero no creo que ahí esté el problema principal de la Constitución en materia económica. Creo que tiene que ver más bien con esta posibilidad de generar acuerdos, reformas para poder avanzar. Eso va a ser más difícil. Bueno, ahí teníamos las opiniones de Ignacio Briones y Guillermo Larraín, y que efectivamente, ¿no? Imagínate al Banco Central acusado constitucionalmente por subir la tasa de interés, que es una forma de frenar. Lo que pasa es que se abre la puerta, digamos, y como esta acusación puede que no prospere, porque efectivamente pasa en el diseño que propone este borrador constitucional por la Corte Suprema, pero parte en la Cámara de Diputados. Entonces, oiga, ya por meter ruido, son temas políticos, si una Cámara de Diputados, puede que efectivamente inicien, y imagínense hoy día los consejeros que ha tenido históricamente el Banco Central, al menos yo no soy un experto en la materia, pero lo que uno conoce es gente seria, respetada, académico, gente que no va a estar ahí dispuesta a exponerse efectivamente a este tipo de cosas. Ellos van a aportar efectivamente la estabilidad económica y otro tipo de cosas. Entonces, cuando le decimos, oiga, venga esta pega, venga este Banco Central que ya no es tan autónomo, que tiene que mirar otras cosas, pero además lo pueden acusar los diputados, yo creo que también vamos a tener un desincentivo a ser consejero del Banco Central, porque efectivamente, oiga, es meterse en la chuchoca política. Y lo que teníamos que hacer es precisamente mantener estos órganos que funcionaban bien,
porque yo no he escuchado críticas de que el Banco Central lo haga mal, digamos. Oiga, ¿para qué arreglamos algo que funciona bien? ¿Para qué le metemos política a algo que funciona bien? Y yo creo que, bueno, claramente hay un error en el diseño que se propone acá. Claro, la refundación, ¿no? Ellos quieren cambiar todo. Todo lo va a cambiar Boric. Bueno, esa señora yo creo que está medio escondida. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando entonces es este artículo 363 para que la gente en su casa lo tenga claro. Dice: quienes integren el Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema. Por eso decía Guillermo que no era político, pero efectivamente sí es político. Claro. Dice: previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros de la presidenta o presidente de la República, o por la mayoría de diputados y diputadas o de representantes regionales en ejercicio conforme al procedimiento que establezca la ley. A esa norma entonces nos referíamos, que realmente sería nefasta, ¿cierto? Especialmente para los consejeros. ¿Y quién va a querer ser consejero del Banco Central en esas condiciones? ¿Quién va a Sin duda, sin duda. Por supuesto. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a revisar qué dice la propuesta respecto de las concesiones mineras, que es otro tema que también... Otro más. Sí. Sobre todo para Chile, digamos. Exactamente. Dice: Estatuto de los Minerales, artículo 145, dice: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estén situadas. Numeral 2. La exploración, explotación y el aprovechamiento de estas sustancias se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. Justamente lo que decía antes el jefe para el Cono Sur de JP Morgan, ¿no? Que todas estas normas verdes, en definitiva, lo que hacen es impactar negativamente en nuestra economía. Así que, ¿qué nos puedes decir de esto? Tú estás más interiorizado respecto de esta norma, ¿no, Martín? Oye, cuenta. Mira, varias cosas. De hecho, se mantiene parte de la redacción del actual texto constitucional, ¿no es cierto? Porque la actual Constitución dice: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Pero acá se le agrega, que es un error de redacción, digamos, y las sustancias minerales. El problema está que hoy día a las personas el Estado tiene el dominio absoluto, en fin, de las minas, y se les entrega a las personas concesiones mineras, ¿no es cierto? Que le entrega, efectivamente, hay dominio sobre esta concesión que se entrega de manera judicial. Entonces, el Estado, lo que pasa es que hoy día las personas explotan estas minas gracias a esa concesión minera, porque el Estado tiene el dominio de las minas, digamos, pero el mineral que extrae, que se refina, que se extrae de la mina, es de propiedad de la persona que opera la faena, ¿no es cierto? La persona que en virtud de esa concesión minera extrae el mineral. Y acá lo que quedó es que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, que estamos de acuerdo, y las sustancias minerales. Entonces aquí queda el vacío legal. Bueno, entonces, las cosas que ese minero extraiga a raíz de esa concesión minera, ¿van a ser de él o van a ser del Estado? Entonces, claramente aquí hay un tema tremendo por resolver, una incertidumbre jurídica gigante, y que claramente hay un error de redacción desde mi punto de vista, porque, bueno, quizás fue a propósito y se dejó eso de las sustancias minerales. O sea, primer punto de alerta en esta redacción, que es bien desafortunada. El segundo punto que llama muchísimo la atención es que acá hay un choque de dos normas, digamos, de esta norma versus la otra norma, que es la que crea los bienes naturales comunes, ¿no es cierto? Los bienes naturales comunes, se establece una serie de bienes. Hoy día aclaremos que en Chile está efectivamente los bienes nacionales de uso público, como por ejemplo el agua, es un bien nacional de uso público, y a los particulares se le entrega un derecho de aprovechamiento. Bueno, las calles, las plazas son bienes nacionales de uso público. Bueno, se crea una nueva categoría similar a esa, que son los bienes naturales comunes, y dentro de esos bienes naturales comunes se incluye en el listado, erróneamente, el subsuelo. El subsuelo. Entonces, acá, ojo, que además la definición técnica de subsuelo es todo lo que está bajo el nivel de suelo. Por lo tanto, si alguien tiene un subterráneo en su casa, esto sería un bien natural común. Para que entendamos el error de redacción, nuevamente, nosotros hicimos ver todas estas cosas, pero ninguna posibilidad. Entonces, a lo que voy es que una mina
que está en el subsuelo, claramente, ¿entra en este artículo, en el artículo del Estatuto de los Minerales 145, o entra en el Estatuto de los Bienes Naturales Comunes, donde son siempre del Estado, y el Estado dice cómo se usan y se gozan, y en algunos casos, los que sean bienes naturales comunes inapropiables, el Estado entrega solamente permisos temporales para su uso y goce, pero no entrega la facultad de disposición? Entonces, chocan estas dos normas, porque si efectivamente aplicamos la teoría de que el subsuelo es un bien natural común, que es literal, lo dice, es un bien natural común, bueno, la forma de usar y gozar ese bien natural común lo regula el Estado, independiente de la propiedad de lo que esté ahí. En cambio, esta norma le posibilita que se entreguen concesiones y que las personas puedan apropiarse de estos minerales que están ahí, pese a que la redacción dijo que las sustancias minerales igual son de dominio del Estado. Entonces, hay varios errores legales, jurídicos, contradicciones y malas definiciones de borde, que aquí, si es que llega a ser aprobado este texto, bueno, vamos a tener que hacer varias correcciones constitucionales o normas o interpretaciones que recordemos, acá hay proyectos mineros operando, no es algo que se va a querer hacer en Chile. Esto es respecto a la definición marco, porque después de lo que tú leíste, claro, acá dice que esta explotación, aprovechamiento, en fin, se sujetarán a la regulación que considera un carácter finito, no renovable. Obvio, son minerales, no son renovables, digamos. O sea, hay que tenerlo claro, esto se acaba, los minerales se acaban cuando se termine la faena, digamos. Interés público intergeneracional y protección ambiental. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a poner cuotas por año máximas de extraer para que durante, no sé, 1000 años haya cobre disponible en Chile. ¿Cómo se interpreta esto? O sea, ¿qué significa esto que un carácter finito? Si todos sabemos que los minerales son recursos no renovables, que con este interés público intergeneracional. Entonces se abre este concepto que son mandatos o principios constitucionales o mandatos amplios que el legislador tendrá que interpretar. ¿Cómo el Parlamento va a interpretar este interés público intergeneracional? ¿Qué significa? Entonces, la verdad es que genera incertidumbre y, bueno, la protección ambiental ya la hemos tocado, pero efectivamente va en la misma línea. Tiene que haber mandatos constitucionales de protección ambiental, sí, pero ponerlo en cada uno de los mandatos legales va a complicar simplemente el cómo se desarrolla eso. Eso por una parte. Y lo otro es que en el artículo, en el inciso siguiente, se habla en el Estatuto de los Minerales que se prohíbe cualquier explotación, operación minera, sobre zonas cercanas a los glaciares y suelos congelados. Hoy día hay faenas mineras que operan ahí, por ejemplo, el Teniente. Bueno, ¿qué vamos a aprobar este texto constitucional? ¿Vamos a cerrar Teniente? ¿Vamos a cerrar faenas mineras? O sea, ¿alguien cuantificó eso? Entonces, efectivamente, de repente hay normas que son bastante extremas acá, que no consideran la realidad de nuestro país, que no consideran que Chile, bueno, gran parte de su PIB es efectivamente la minería, y que hay que tener una minería cada vez más cuidadosa al medio ambiente, por supuesto, como lo ha ido haciendo la minería, con una tremenda inversión en plantas desaladoras, para ya casi la gran minería depender casi lo menos posible de los recursos de agua dulce que hay en los acuíferos, en fin. La minería está haciendo ese esfuerzo enorme, digamos, y ellos miden todas sus huellas de cada kilo de cobre o lo que saquen. Es así, Chile tiene una minería de primer nivel. Entonces yo creo que esto se escribió mucho desde la poesía, pero al ver que hay bordes muy difusos del subsuelo, de las sustancias minerales, del tema de los glaciares, de los suelos congelados, se vuelve re difícil y hay que ser bien valiente para seguir invirtiendo en minería en Chile, digamos, con estas normas. Exactamente. Y si podemos explicar también por qué afectaría tanto el tema del agua, Martín, sí. especialmente a la agricultura, ¿no? Que es otra de nuestras... Y a la minería, sí. Mira, Claro. ponte el artículo este de los bienes naturales comunes que tiene ahí, porque se crea esta categoría de bienes naturales comunes, ¿no es cierto? Y hay un listado, uno de los incisos anteriores dice cuáles son. ¿Cuáles son los bienes naturales comunes? Las aguas, el aire, la alta montaña, los humedales, el subsuelo, la atmósfera. Ojo, la atmósfera está desde la topósfera hasta la ionósfera. Y por acá abajito, 200 kilómetros de altura, están los satélites. O sea, pero imagínense lo que es esto. Todo eso es un bien natural común de Chile, hay que avisarle al mundo, digamos. Una reacción muy pobre y otros que puedan ser incorporados. Es un listado bien largo, yo no me acuerdo todo, pero los que le nombré al menos están ahí. Y se hacen dos categorías. Los bienes naturales comunes, que es el listado, varios que se me olvidan, y ahí el Estado puede regular el uso y el goce, independiente de la propiedad. O sea, si alguien tiene un bosque nativo en su propiedad, que está dentro de este listado, o alta montaña, o lo que sea, o subsuelo, bueno, el Estado, aunque sea suyo, le va a decir, o le puede limitar cómo se usa y se goza. Y en los otros, en los que son inapropiables, donde está el agua y el aire, y otros que puedan ser incorporados, son de propiedad del Estado. El Estado le entregará a los particulares solamente autorizaciones administrativas, que sale acá en el inciso quinto, de manera temporal,
caducables, extinguibles y irrevocables, con obligaciones específicas de conservación justificando el interés público. Y después se dice que estas autorizaciones no generan derecho a propiedad. Esto es súper importante, porque hoy día, por ejemplo, comparémoslo con lo que hay hoy día en el agua. Hoy día el agua es un bien nacional de uso público, es decir, es de todos los chilenos, y a los particulares, los agricultores, los mineros, las empresas sanitarias, todo, se le entrega un permiso, un derecho de aprovechamiento de agua, para que él pueda extraer de la fuente, o sea, del río, del acuífero, lo que sea, Claro. tantos litros por segundo, en fin. Ahora, ese derecho de aprovechamiento entrega propiedad sobre el título, sobre el derecho, y la persona puede usar, gozar y disponer ese título, disponer. Por lo tanto, él puede, por ejemplo, hipotecar para endeudarse con el banco, puede Lo hacen, vender. ¿no? Sí, Lo hacen los Sí, sí, un agricultores. agricultor, sí, un Claro. campo de secano, un campo de riego es bien diferente, digamos. Claro. Lo pueden vender. Si se vende una parcela que tiene un regador, bueno, puede vender la parcela con la capacidad de riego. O lo puede heredar. Si la persona fallece, puede heredar su heredero porque puede disponer del bien, la tierra y el agua. Esto se acaba, porque no hay propiedad. Por lo tanto, usted tiene un permiso temporal, que la ley dirá cuántos años dura, 1, 5, 10, no sabemos, que se lo pueden reducir, caducar y revocar, extinguir, si es que usted lo tiene que usar solo para el fin específico que lo solicitó, y no hay propiedad, por lo tanto usted no puede disponer de él. Es decir, usted lo puede solo utilizar. Si usted quiere vender el campo, no puede vender el agua. Si es que usted vende o muere el dueño, no puede heredar el agua. O sea, al final, toda la agricultura pasa a ser de secano con un permiso administrativo de la autoridad política, digamos, para poder regar por un tiempo. Entonces la pregunta es, si ya en agricultura, no sé, uno planta frutales y el payback de eso va a estar en el año 15, ¿quién va a invertir, digamos? Imaginemos en minería, ya la cosa es, porque esto afecta a toda la agua, incluida el agua salada, digamos. Entonces, esto es una locura. En agricultura, para que entendamos, se estima que hay cerca de 400.000 regantes que tienen títulos o derechos de aprovechamiento de agua. 400.000. Todos ellos, porque lo dice literalmente, con la entrada en vigencia de este texto, todos los derechos de aprovechamiento otorgados con anterioridad se entienden autorizaciones administrativas. O sea, pierden su propiedad del derecho de aprovechamiento y pasan a ser meros tenedores de un permiso administrativo temporal, caducable, extinguible y revocable. Entonces esto es brutal porque hay un daño patrimonial, los bancos ya lo han dicho, hay una merma en el valor de la tierra de riego porque pasa a ser de secano con un permiso meramente temporal para poder regar, pero además de ese daño patrimonial es lo que hablábamos. Aparte de ese efecto directo, es el efecto indirecto del desincentivo de la inversión en todos los rubros que utilicen agua, que bueno, son la mayoría de los rubros primarios. Entonces es brutal y bueno, esta misma norma es la que colisiona con este estatuto de los minerales porque si el subsuelo es un bien natural común, bueno, las minas están en el subsuelo, según entiendo yo, digamos, no hay minas aéreas. Claro. Entonces chocan estos bienes naturales comunes con este estatuto de los minerales, otra de las tantas incoherencias de este texto. Digamos. Así es. Bueno, así con Martino Rau nos va quedando todo bastante más claro. Es importante tener estos argumentos para poder debatir, ¿cierto? Convencer a todo el mundo para que el domingo vaya a votar bien. Sí, eso es importante. Sí, pues. Entonces, hay otro tema también que se toca como parte de, en el fondo, los desincentivos a la inversión, por supuesto, y los eventuales deterioros de nuestra economía. Me refiero específicamente a el derecho de propiedad. ¿Qué dice? Bueno, nuestra constitución vigente, viejita y todo, pero funciona perfecto. Dice en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19 dice, bueno, el artículo 19 es súper largo, dice, la Constitución asegura a todas las personas 2 puntos, y en el numeral 24 dice el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En el inciso 2 dice, el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Ahí está el punto. La que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero en efectivo al contado. La toma de posesión del material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que a falta de acuerdo será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. Entonces, respecto de esta norma, hay una
seguridad, ¿cierto? Que a uno, si lo van a expropiar, le van a pagar efectivamente al contado, en plata y no en bonos, qué sé yo, que es El lo que precio de mercado. el precio de mercado, antes de tomar posesión del bien. Versus, dice la propuesta de nueva Constitución, capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías, en el artículo 78, numeral 4, la propiedad o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y en el numeral 5 dice, el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Y aquí, hablando de modalidad de pago, es cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo te van a pagar, no? ¿Cómo te van a pagar ese dinero del justo precio? ¿Qué opinión te merece esta norma, Sí, mira, Martín? varias cosas. Si uno revisa este y otros artículos, mira, uno puede identificar cerca de 8 o 9 menoscabos o peldaños que baja la propiedad privada, efectivamente. Pero antes de ver algunos de ellos, como esto de la expropiación, me he tocado en muchas charlas que he hecho que la gente le cuesta argumentar esto de la propiedad privada porque se sienten incómodos, que es lo más torpe que hay, porque la propiedad privada es un derecho humano fundamental, digamos. Sin propiedad privada no hay libertad, no lo digo yo, eso lo dicen grandes pensadores, digamos, pero es una frase bien obvia porque usted trabaja y le pagan a fin de mes, ese sueldo es suyo, con ese sueldo se compra cosas o hace lo que quiere, pero ese sueldo es el fruto de su tiempo, de su esfuerzo, de su creatividad, por tanto la propiedad privada es fundamental defenderla. Si no hay propiedad privada, bueno, usted es menos dueño de su tiempo, de su esfuerzo, del fruto de su tiempo y de su esfuerzo. Entonces, hay que defender la propiedad privada y los países que más la defienden son los más prósperos, los más libres, en fin. O sea, dicho eso, que espero que sea un mínimo y todos lo tengamos muy claro, primero se le agrega, tú lo leíste, en el artículo 78, inciso segundo, se le agrega una nueva limitación a la propiedad privada. Porque hoy día, es que el inciso segundo lo que dice es que corresponde a la ley la forma de definir el modo como se adquiere la propiedad privada y se le fijan dos límites. La función social, que puede ser el interés público, que hoy día está, o sea, cuando hay que construir una calle, bueno, yo puedo expropiar, ¿no es cierto? Entonces, está esa limitación, pero se le agrega una nueva acá, que es la función ecológica. Entonces, la propiedad privada de todos los chilenos, todas las propiedades privadas que tengan de cualquier cosa, tienen una nueva limitación, que es la ecología, ¿ya? Que la ley fijará cómo. Entonces, se abre una puerta, yo no digo que sea ni bueno ni malo, pero se abre una puerta para que una ley pueda limitar su uso, su goce, su disposición, si es que esto afecta a la ecología. Usted tiene un auto muy viejo que contamina mucho, bueno, se lo vamos, no sé, a expropiar o no lo va a poder usar, vamos a limitar su uso, su goce por la ecología. Podrá ser. Usted tiene un campo, hay tal especie, o tiene un animal, bueno, en fin. Eso abre la puerta y por lo tanto, si es que yo le entrego derecho a otras cosas o abro la puerta que se menoscabe mi derecho vale menos. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con que de aquí en adelante en este borrador constitucional la naturaleza tiene derecho. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, muchas de las cosas que se consideran naturaleza, me imagino que las personas tenemos propiedad sobre ellas, un bosque, un animal, cualquier cosa. Entonces, efectivamente, la propiedad privada va menoscabándose en varias normas. Y lo que tú mencionas del precio de la expropiación, bueno, es una de las cosas que queda más evidente, ¿no es cierto? Porque el texto actual dice que a uno le indemnizan en el daño patrimonial causado, que en la práctica es el precio de mercado. A mí me ha tocado ver varios procesos de expropiación y es bien claro, digamos, la persona no está conforme con el precio que le está pagando, uno va con informe de un perito, va al juzgado y el juez falla lo que sea más cercano al precio de mercado. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, es que el bien cuesta lo que el mercado dice y más encima se puede comprar algo equivalente porque es lo que valía en el mercado, o sea, que fija los precios del mercado, ¿no? Si alguien pretende fijar los precios mejor que el mercado, hay que volver al curso de economía 1, digamos, o sea, el mercado es el que fija los precios, digamos. Entonces, bueno, acá lo que dice es que el inciso cuarto, la propietaria o el propietario siempre tienen derecho a que se le indemnice por el justo precio. ¿Qué es el justo precio? No sabemos. Y por eso, de hecho, este acuerdo de los partidos más de izquierda con el gobierno, oiga, hay que arreglar esto el justo precio. El gobierno lanzó el proyecto del gas al precio justo, del arriendo a precio justo, que era menos del mercado. Es decir, lo único que nos queda claro es que el precio justo no es el precio de mercado. Esto es grave por dos cosas. Por un lado, porque efectivamente se abre el espacio a arbitrariedades, ¿no es cierto? Y la propiedad privada de todos los chilenos, oiga, tiene un nuevo espacio de incertidumbre. El Estado le puede expropiar al justo precio, es decir, a cualquier precio, o sea, no cualquiera, no sabemos cuál es, una ley lo dirá. Pero acuérdese que se le compromete el Estado, con dinero de todos los chilenos, a expropiar para restituir tierras, territorios y recursos a los pueblos indígenas, por ejemplo. Que habrá una comisión que va a durar tanto tiempo, conformada por pueblo indígena, que va a hacer el catastro de tierras, territorios y recursos que hay que expropiar para entregarle.
Bueno, ¿a qué precio se le da propiedad a esa gente? A justo precio. Bueno, la propiedad de esas personas vale menos. Segundo tema importante. Hoy día en Chile, por ejemplo, existe lo que se llama seguro de expropiación. Las compañías grandes que invierten en Chile toman riesgo porque invierten en Chile y toman un seguro, se aseguran contra la expropiación. Claro, si va a invertir en el Congo o en otro país, estoy tirando un nombre al azar, no se enoje la gente del Congo, pero en Bolivia hay riesgo de expropiación o nacionalización. Entonces toman seguro. En Chile esas primas son de costo razonable porque el Estatuto de Protección de Expropiación a nivel constitucional está claro. Ahora con esto del justo precio, olvídese de los seguros de expropiación o las primas van a ser altísimas. ¿Eso qué implica? Que va a haber menos inversión extranjera en Chile. Entonces, esto tiene muchas implicancias, el debilitar la propiedad privada. Acordémonos que hay otra norma en este texto constitucional que dice que el Estado participará en la plusvalía de los terrenos. Es decir, los terrenos cuando los privados los vendan a mayor valor, porque las ciudades crecieron, porque hay desarrollos, en fin, bueno, el Estado participa en ese mayor valor. Lo dice literalmente, el Estado participa en la plusvalía de los terrenos, léanlo, lo pueden buscar acá. Entonces la propiedad privada se va menoscabando. Si hay un menoscabo de la propiedad privada, bueno, hay menos incentivo a trabajar, a ahorrar, a invertir. Y eso ya sabemos las consecuencias. Entonces, la propiedad privada, yo te diría, es una de las cosas que más se le da de manera transversal en muchos artículos de este texto, y si no hay propiedad privada, no hay libertad. Exactamente. Bueno, las democracias liberales y robustas, por supuesto que tienen un derecho a propiedad súper estable y fuerte, ¿cierto? Como lo tenemos hoy día, Sí. como está hoy día en nuestra Constitución vigente. Sí es viejita, pero es buena. Nos falta, nosotros propusimos varias normas porque nos falta avanzar más allá. Ah, mira. Nos falta complementar en materia de seguridad y Estado de Derecho. O sea, yo digo, sí, hay propiedad privada, pero si tu propiedad privada está en Arauco o en Araucanía, yo creo que tenemos detalles, digamos. Ah, por Entonces, supuesto. claramente nosotros presentamos normas constitucionales, por ejemplo, que garantizaban la integridad personal de la familia y de la propiedad privada. Porque al tener una garantía constitucional yo se la puedo exigir al Estado, digamos. Hoy día no está esa garantía constitucional. O sea, se pueden hacer más cosas para proteger la propiedad privada. Y hay que hacerlo. Porque si no, piensa que hay una norma que dice que dentro de las garantías constitucionales, en este borrador constitucional, dice que está el derecho a la manifestación en lugares públicos y privados. Exacto. Público y privado. Entonces, oiga, O sea, en se un puede lugar meter privado a de tu alguien, sí, no estamos manifestando. O sea, son de los errores, no sé si son errores a esta altura ya, pero efectivamente la propiedad privada vale mucho menos en este texto. Nosotros necesitamos lo contrario, normas que las viviendas, las propiedades de las personas valga mucho más y sea intocable. Bueno, acá no. Y de hecho podríamos seguir con lo que se propone en vivienda social, ¿no es cierto? Donde se garantiza el goce. Y se nos rechazó 3 o 4 veces garantizar la propiedad o el uso, el goce y la disposición. Se rechazó, es decir, la convención no quiso garantizar la propiedad de las viviendas sociales. Quiere que sean viviendas sociales públicas o de propiedad del Estado y que le asegure a las personas el goce o la ocupación o el uso, por decirlo de alguna manera. Entonces, es grave, digamos, porque no se cree en la propiedad privada, se debilita la propiedad privada y eso claramente trae efectos muy, muy importantes en el desarrollo de los países. Exactamente. Martín, en honor al tiempo, porque ya son 6 minutos para las 12, quería ofrecerte, ¿cierto?, el espacio previo al plebiscito para que le cuentes a nuestros espectadores qué piensa liberal, ya a puertas, ¿no?, del próximo domingo. Sí. Mira, primero un aviso práctico, recordarle, yo creo que ya todos saben, pero que el plebiscito es obligatorio, hay multas si las personas no votan, ayudemos a difundir eso porque el gobierno no lo ha hecho, Cervel algo ha hecho, pero hay que difundir que el plebiscito es obligatorio, faltan apoderados todavía, sobre todo en Santiago, Valparaíso, algunas comunas, así que ahí no seamos flojos, hay que defender la democracia, la libertad, y un día en eso, créanme que es la mejor inversión que podemos hacer. De hecho, Jefferson lo decía, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, así que vigilémoslo un día en este plebiscito que realmente se juega la libertad. Segundo término, y el mensaje un poco más de fondo, nos han convencido a mí no, a gran parte de este país, que Chile es el peor país del mundo, ¿no es cierto? Que hay que refundarlo, hay que rehacerlo todo. No vamos a la lata de los indicadores de pobreza, crecimiento, acceso a universidades, que ustedes quieran. ¿Cómo está Chile? Mejor que hace 40 años. Es de los mejores países de Latinoamérica, de hecho, por eso vienen migrantes a Chile y los chilenos no arrancan de ellos. ¿Hay que refundar Chile? Claro que no. Chile es de los ejemplos mundiales de crecimiento y desarrollo. ¿Tenemos que mejorar cosas? Por supuesto. Tenemos que combatir la delincuencia, la seguridad, la migración, la corrupción, que es un cáncer que avanza y avanza. Mejorar el modelo político, sí, pero no refundar el país. Y lo que se propone en este texto es refundar a Chile en una plurinación, donde somos diferentes, con diferentes sistemas legales, según nuestra raza, etnia.
se debilita la propiedad privada, la inversión y el empleo y la seguridad, que da para otro capítulo entero. Entonces yo lo que les llamo a tomar en consideración que lo que se vota este domingo no es un plebiscito más, no es solamente un cambio constitucional, es que es muy brutal lo que acá se propone. Es una refundación total de principios y valores que han sido exitosos en este país, que si bien necesita ajustes, sí, pero no una refundación como lo que se propone, y realmente estamos jugándonos la libertad y la democracia en nuestro país. Exactamente. Bueno, claro y firme entonces las palabras de nuestro invitado del día de hoy, Martín Arrau. Te quiero agradecer profundamente tu participación en nuestro humilde programa, Espejo Constitucional. Así que ha sido súper claro con nuestro público, es muy importante eso porque son temas complejos, ¿no? Entonces te lo agradezco montones. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando necesiten y bueno, ojalá nos vaya muy bien este domingo. Sí, estamos en contacto, Martín. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Martín Arrau, tremendo invitado. Hoy un placer, un gusto. Y vieron que hay cosas por fortalecer todavía, así que la viejita se puede mejorar. Así que no se olvide el próximo domingo. Les recuerdo, por supuesto, como siempre, dar like a este programa, compártalo en sus redes sociales para que más personas lo puedan ver. En el CERVEL puedes revisar tu mesa donde te toca votar porque todas fueron cambiadas. También recordarles que estamos súper bajos en apoderados, así que puedes inscribirte en apoderadoschile.cl y ahí colaborar, tal como decía Martín, ¿cierto? Un día para vigilar nuestra democracia, para que no nos roben esos votos. También recordarles, por supuesto, el voto obligatorio. No está la economía como para andar regalando platita, ¿cierto? 0,5 a 3 UTM la multa, como son como 180.000 pesos más o menos podría llegar una multa. Así que vaya a votar. Si usted tiene un abuelito o una persona de la tercera o cuarta edad cerca, ayúdelo a revisar su mesa. Usted que se puede meter a internet, ¿cierto? Llévelo hasta el lugar de votación. Y bueno, les cuento el próximo capítulo, el próximo viernes, que ya será el último capítulo antes del plebiscito. Vamos a tener a Ricardo Newman, ex convencional también, y vamos a hablar de las trampas de esta propuesta de nueva constitución, así que no se lo pierda. Y bueno, eso sería todo. Les recuerdo dar like y compartir nuestro programa, como les decía antes, en sus redes sociales. Pueden agarrar el contenido, por favor, adelante, hacer reels, TikTok, etc. Lo importante es que todo el mundo escuche estas ideas de la libertad. Así que bueno, será hasta el próximo viernes. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Adiós. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.